Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la Comisión de Educación. Tenemos hoy en el primer punto, si podés compartir por favor la agenda, Ana. Sí, senadora. Tenemos como único punto el orden del día el proyecto de ley que regula el ejercicio de la agrimensura y unifica y adapta las normas en la materia a las facilidades técnicas y procedimientos actuales. Para el estudio de este proyecto tenemos como invitado al ingeniero Luis Quesnel, al ingeniero Marcos Acosta, son representantes de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, al ingeniero Oscar Alfonso, Carlos Cubilla y el profesor Carlos Lescano, son representantes de la carrera de Ingeniería de Ciencias Geográficas de la UNA. Y también tenemos al ingeniero Blas Ocampo. Este proyecto fue presentado por varios diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados el 26 de mayo de este año. Y su objetivo es reglamentar la agrimensura y el ejercicio de la profesión del agrimensor, conforme a lo dispuesto en las leyes. Tiene sanción automática el 8 de septiembre. Bueno, entonces vamos a dar espacio para que ellos expliquen. Nosotros ya tenemos una idea formada, pero con mucho gusto vamos a explicar a los ingenieros que vienen de parte de la Facultad de Ingeniería de la UNA, cuyos nombres han sido remitidos por el decano, el doctor Rubén López. Así es que le damos la palabra a los ingenieros que representan a la... Muy buenos días a todos, senadora, todo el plantel de la comisión. Agradezco la oportunidad de estar presente en esta reunión. Y bueno, como yo en representación de la carrera en realidad, la denominación es Ingeniería Geográfica y Ambiental de la FIUNA. Y ¿se escuchan? Hola. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos bien, Inge. Perfecto. Bueno, entonces yo quisiera cederle la palabra al presidente primeramente de AGEPA, ¿verdad? Para explicar un poco lo que es el proceso que venimos viviendo en el marco de este trabajo conjunto entre todas las entidades, digamos, el gremio, la FIUNA y todo este proceso que ya se viene desarrollando con miras a la aprobación de esta ley del ejercicio de la agrimensura. Bueno, entonces quisiera pedirle a Luis que haga una retrospectiva un poco del proceso que estamos viviendo. Sí, muy buen día para todos de vuelta de forma oficial. Gracias, antes que nada, gracias senadora y senadores presentes en la comisión por darnos este espacio. Es un poco, este proyecto de ley es un proyecto largamente acariciado por el sector. Antes de nada, permiso, me presento. Soy el ingeniero Luis Quesnel, presidente de la AGEPA, gremio, la Asociación de Geógrafos de Paraguay, gremio que aglutina a más de 1000 egresados de la carrera de Ciencias Geográficas y hoy carrera de Ciencias Geográficas de Geográfica y Ambiental. Entonces, volviendo al tema, este proyecto es largamente acariciado por el gremio en el sentido del siguiente: con este proyecto de ley se ayorna, se actualiza el que hasta hoy estamos utilizando, que es el reglamento del ejercicio de la profesión del agrimensor, que data de 1910. Es un decreto en realidad que habla de las normativas técnicas al respecto
del procedimiento de mensuras y trabajos de agrimensura. Entonces, con esta, si bien es cierto, el que hoy estamos utilizando, que está actualmente activo, es funcional, pero ustedes saben de que son 100 años que hay entre aquella primera versión y esta. Entonces la tecnología ha cambiado mucho, ha avanzado, y este proyecto lo que hace es actualiza en esos procedimientos técnicos a los tiempos actuales de la tecnología actual, y también, por eso dice, unifica varias normativas que estaban dispersas en otros cuerpos legales en este uno solo. Por lo tanto, es una herramienta muy útil y fundamental, será una herramienta útil y fundamental para el desenvolvimiento de los colegas en el campo de la agrimensura, la geodesia y el catastro, ¿verdad? Que hoy, si bien es cierto, saben perfectamente, seguramente los señores senadores y senadoras que están, un problema muy acuciante, el problema de la tierra sigue siendo un problema por el propio valor que amerita y que representa la tierra para nuestro país, ¿verdad? Sigue siendo el bien más valorado en nuestro país. Entonces, se ha hecho este trabajo, y las comisiones en las que fue derivada en el diputado cuando se presentó, hicieron la convocatoria respectiva, así como dijo el profesor ingeniero Oscar Alfonso, a los diferentes estamentos que participan en este contexto. Y llámese esta MOPC, la propia FIUNA, Servicio Nacional de Catastro, Colegios Privados del Paraguay, la GEPA, la Asociación de Agrimensores de Paraguay, que es otro gremio de colegas agrimensores, y así, varias estas instituciones, INDER, muchas instituciones que participan, y se elaboró un buen trabajo, se hizo un buen trabajo, se consensuaron varias propuestas, y el resultado fue el que se expuso en la plenaria ese día. Y ahí fue el que tenía dictamen favorable de varias comisiones, consensuada. En plenaria de diputados se presentó una moción de que se le incluya en el artículo 2, donde habla de las competencias respecto de la agrimensura. Si es que después pueden leer esa parte, no tengo en mente exactamente lo que dice el texto, y que se le incluya como competentes a los ingenieros agrónomos. La propuesta la hizo un diputado que su profesión de ingeniero agrónomo, ha pedido durante su gremio. Entonces, tuvo mayoría, votaron, y así fue que se aprobó un diputado con esa modificación, solo esa modificación, y esa es la que fue a Senado y que tienen ustedes ahí para tratamiento. Nuestra propuesta concretamente, sí, ahí estoy viendo exactamente. Nuestra propuesta en ese punto, perdón que te interrumpa brevemente, en ese punto, ¿significa que los ingenieros agrónomos no participaron de ningún debate, solo fue una moción de un diputado y ahí se metió? Así fue la historia, porque es una ley que vienen trabajando hace mucho. Así mismo como usted dice, senadora, exactamente. Eso era eso es lo que aconteció. Se agregó, se emocionó, y el fundamento era: nosotros damos topografía. Así que cuando otro diputado le preguntó, él dijo: sí, nosotros damos topografía en un semestre en la carrera de ciencias agrarias. Entonces, por eso se consideran competentes. Y se agregó eso. No fue así, señor. Esto viene. Vamos a dejarle que termine al compañero y después van a pedir la palabra, y por orden vamos a ir cediendo para tener un entendimiento en el proceso. Muchas gracias. Ok, gracias. Continuando, entonces, la propuesta nuestra concretamente es de que
se analice en las comisiones y se vuelva a excluir las competencias, o sea, de ese artículo 2 a los ingenieros agrónomos, en la sencilla razón y basado en argumentos sólidos que hacen a la malla curricular de ambas carreras. Nosotros presentamos en la semana pasada, el día 22 de junio, una nota aclarando nuestra posición y fundamentada en diferentes documentos y sobre todo, como dije, en la malla curricular, los cuales yo supongo que tienen esa carpeta ya en la comisión, con todas las documentaciones pertinentes que avalan nuestro pedido, ¿verdad? O sea, nosotros no decimos de que los ingenieros agrónomos no son competentes en agrimensura solamente porque no nos gusta o porque son de otra carrera, sino que basado en las especificaciones técnicas. De hecho, por algo se ha creado la carrera de ciencias geográficas, ¿verdad? Ya por los años 70. Entonces, el país necesita de profesionales técnicos calificados en las diferentes especificaciones técnicas. Entonces, es por eso que están las carreras, ¿verdad? Amén de eso, también es importante entender, porque no voy a hablar de las documentaciones que adjuntamos, porque en comisión van a poder valorar eso. Nosotros adjuntamos documentos de instituciones oficiales que dicen que los ingenieros agrónomos no son competentes. No es que decimos nosotros nomás, no es Luis Kessner nomás el que dice, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, es importante también recordarle, señores senadores, que si hacemos legislación comparada con otros países, no van a encontrar que en ningún país medianamente serio, por lo menos, encuentren que los ingenieros agrónomos sean competentes en materia de agrimensura. Es más, sabemos de que acá cerca nomás, Brasil y Argentina están penados con pena privativa de libertad a los profesionales que incurren en ciencias de otras profesiones, ¿verdad? O sea, es un poco para ordenar la casa, como se dice, y hacer que sea más predecible y más serio también las actividades de las diferentes profesiones, ¿verdad? Porque si se aprueba con esta modificación, entonces ahí estaríamos incurriendo en una competencia desleal, ¿verdad? Nosotros nos preparamos eso van a hablar más bien los profesores de la carrera, saben de la carga horaria y técnica que amerita la carrera, entienden. Y va a ser desleal realmente la competencia si es que otros profesionales preparados para otro ámbito y para otra función, según su propia malla y visión de la ingeniería en ciencias agrarias, entonces con otro tipo de preparación van a hacer competencia en el campo laboral, y eso no es ni justo ni corresponde. Entonces, más o menos esa es lo que puedo explicarle, ¿verdad? Para no ser tan extenso y ocupar todo el tiempo. Es todo lo que puedo decir. ¿Hay alguien más de ese grupo que va a hablar? ¿Alguien más? Sí, soy el profesor ingeniero Oscar Alfonso nuevamente. ¿Y puede abrir su ventana, por favor, para que lo veamos? Perfecto. Director de carrera, actualmente ya es coordinación de carrera de Ingeniería Geográfica y Ambiental de FIUNA. Quería hacer un resumen breve en base a las mallas curriculares y el contenido programático de ambas carreras, de manera a visualizar un poco lo que es el panorama. Nosotros en nuestra formación de agrimensura y afines tenemos una cantidad horaria global de 1924 horas de formación.
con 128 créditos referente a la agrimensura y temas afines. De esas 1.924 horas, 1.624 horas corresponden a asignaturas troncales, es decir, es obligatorio. Y 300 horas son optativas. Es decir, que el que elige la intensificación de ordenamiento territorial o SIC y teledetección, tienen este adicional y completan entonces 1.924 horas, que es la mayoría de los que están cursando la carrera. Por otro lado, y visualizando en la web del perfil del ingeniero agrónomo, nosotros hemos visto que ellos tienen una sola materia troncal que se denomina topografía y cartografía, de 60 horas. Esa es la troncal. Y luego tiene materias optativas de SIC, y también tiene otra asignatura, pero esto son optativas y con orientación de suelo, que suman 90 horas. Es decir, la obligatoria es de 60 horas de formación en ingeniería agronómica. Perdón, profesor Alfonso, ¿qué es SIC? Sí. Perdón, asumida como Sistema de Información Geográfica en realidad, ¿verdad? Que es una asignatura actual por el tema de la tecnología, como dijo el ingeniero Kessner, es fundamental de que tengamos esa formación. Entonces, resumiendo, los ingenieros agrónomos, conforme a su propia página, digamos, tienen 60 horas troncales de formación, una sola materia, y tienen aquellos que eligen la orientación de suelo pueden llegar a tener 90 horas más. No todos los agrónomos, los que eligen la orientación de suelo. Y en ese caso llegarían a 150 horas, ¿verdad? Y eso es 10 créditos. O sea, estamos hablando de una posibilidad de 1.924 horas de formación con 128 créditos en ingeniería geográfica y ambiental, y en ingeniería agronómica podrían llegar a 150 horas o 10 créditos. Aquellos que eligen la orientación de suelo. Solo para ellos. Eso quería poner al tapete también para aclarar un poco la situación y hacer un cuadro comparativo de la formación de ambas carreras. Muy bien. ¿Alguien más? Hay una voz sí. que antes de pasar al colega Enrique Riera, había alguien que cuando estuvo exponiendo el ingeniero Kessner dijo, no es así. Entonces, ¿quién era esa persona? Me gustaría que se presente y hable. ¿Quién fue el que dijo, entre los asistentes a esta reunión, quién fue el que dijo, no es así? Y este es el momento en que queremos escucharlo. Me presento. Yo soy el ingeniero Víctor Coronel, representante de... Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, profe. Yo fui tu alumno en el Colegio Técnico Senadora. No sé si te acordarás de mí. Nada. No sé si tengo la palabra para poder expresar lo nuestro. Justamente sí. Porque vi que nadie nos avisaron hace 5 minutos de esta reunión. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno, hay muchos argumentos, senadora, queridos ingenieros, para ver un poco este tema. Nosotros consideramos muy importante que el proyecto de ley en diputados se apruebe sin modificación. Y ahora le digo el por qué. Primero, el argumento legal. Nosotros tenemos nuestra ley del ejercicio de la profesión de 1962, la 836, del artículo 8, inciso F, donde le posibilita al ingeniero agrónomo a hacer los trabajos de agrimensura. Y también está en su decreto reglamentario 5131 del año 69. ¿Por qué le habilita al ingeniero agrónomo a hacer agrimensura? Posiblemente tenga razón el ingeniero que habló recién de que en el mejor de los casos tengamos 150, 200 horas de cátedra,
Pero lo que ellos no saben o no entienden es que la agrimensura para nosotros es una herramienta más. De hecho, que la ciencia de agrimensura es una ciencia derivada de las ciencias agrarias. Y les digo más, o sea, no es paralelo, por ejemplo, como la psicología y la psiquiatría, donde son vertientes que nacieron más o menos al mismo tiempo. No, primero estuvo la ciencia agraria y después salieron otras ciencias a partir de ella, que son complementos de la ciencia agraria. Un ejemplo, la genética. Un padre, Mendel, descubrió la genética a partir de la ciencia agraria. La genética, la hidráulica, la hidrología, el drenaje, la veterinaria, la biología, la meteorología y también la agrimensura. Yo justamente mi tesis hice de limitación territorial de las microcuencas de un distrito, del distrito de Atirá. Y para nosotros es una herramienta que usamos en toda la área agrícola, pecuaria. En agrícola nosotros, ahora la agricultura de precisión necesita no solamente GPS de alta precisión, sino nosotros en la agricultura de precisión, centímetro por centímetro en el campo podemos monitorear la falta de, qué sé yo, de fósforo, la falta de defensivo. En veterinaria, o sea, nosotros ciertamente usamos la agrimensura como una herramienta y la usamos permanentemente. Cuando yo terminé en el 2000, la Facultad de Agronomía tenía el mejor laboratorio de SIC de la UNA y era con un convenio con el Prodesal, me recuerdo. Y miren, acá pasó algo, un atropello legal, porque nuestra ley del ejercicio de la profesión nos permite realizar esos trabajos desde 1962 y el MOPC, con una circular, empezó a rechazar los planos firmados por los ingenieros agrónomos. Imagínense, ¿dónde está la ley de prelación de leyes? ¿Dónde está la pirámide de Kelsen? ¿Dónde está eso? Con una circular, sin ninguna. Ahora recién por lo menos se va a normar eso. A nosotros nos farrean los ingenieros geógrafos, nos dicen, ¿por qué no se van a hacer ustedes huerta nomás? Nosotros le decimos, pero para hacer huerta, señores geógrafos, tenemos que levantar el tablón 1 metro por 10 metros a tener un tablón. ¿Y qué pasa si tenemos 100 tablones o 1000 tablones? Ella se convierte en agrimensura. Y necesitamos nosotros de esa herramienta. Y nosotros somos el profesional más a mano para los productores. Y el tema de la competencia, le vamos a ser sinceros, no son muchos los ingenieros agrónomos que ejercen la cuestión de agrimensura, porque es un trabajo bastante más, es un trabajo sacrificado y los colegas están en otras, pero nosotros no podemos dejar de ejercer algo que por ley, ¿hace cuánto? Del 62, 50 años, venimos ejerciendo. Y se nos atropelló desde 2016. Eso no se hace, señores, con el lobby nomás. Y nosotros les puedo asegurar, senadora, que estamos más que capacitados para hacer, por la sencilla razón de que una vez que empezamos a utilizar las herramientas topográficas, geográficas, SIC, todos los programas, ArcGIS, AutoCAD o cualquiera, se convierte en una herramienta de todos los días para el ingeniero agrónomo que está en producción. Esto es más práctica que otra cosa. Y nada, señora senadora, les pido por favor
que tenga en cuenta los argumentos filosóficos, legales y prácticos. Así de sencillo. Venimos usando esa herramienta y firmando desde esos planos desde 1962. Se nos cometió una gran injusticia en el Ministerio de Obras Públicas al no permitirnos más entregar nuestros planos firmados por una circular. Y ahora esto. Nada más que eso, senadora. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ya nadie entre los invitados, doy la palabra al senador. Sí, perdón. Muy ¿Puede buenos días. ¿Puede abrir su ventana, por favor, si va a hablar? Sí, por favor. Muy buenos días, señora senadora. Muy buenos días a los señores senadores presentes y también a todos los colegas de la Igual. Yo soy el doctor Carlos Lescano, soy profesor titular de la Ingeniería Geográfica y Ambiental en la facultad correspondiente de la Universidad Nacional de Asunción. Y estoy en ejercicio de la cátedra desde la década de los 90. Y solamente para facilitar el tema y para, digamos, encarar un análisis científico de lo que plantea en realidad este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, me gustaría referirme solamente a 3 puntos que son sumamente importantes para establecer una diferenciación clara y concreta del por qué se está pidiendo la modificatoria de ese punto específico que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido partimos de lo que es una comparación específica que tienen ya los señores senadores en sus respectivos legajos, que fue enviado específicamente por la Facultad de Ingeniería con relación a 3 puntos importantes, con independencia del análisis legislativo que quisiera dársele también a la cuestión. Tenemos 3 puntos en concreto que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, el perfil profesional de cada una de las profesiones. En segundo lugar, las competencias que el desarrollo universitario de la carrera permite ejecutar. Y por último, la comparación relativa a la malla curricular. Básicamente, entre las 2 carreras hay puntos de vista sumamente distintos y solamente me gustaría referirme a uno de ellos que se refiere al contenido de la malla curricular al respecto. Si nosotros nos fijamos en el cuadro comparativo de ambas mallas curriculares, vamos a verificar que en la carrera de Ingeniería Geográfica tenemos un total de 1924 horas cátedra con referencia a materias específicas relativas a la formación del ingeniero geógrafo. En comparación con la malla curricular de la Facultad de Agronomía, nosotros encontramos un total de solamente 240 horas cátedra. En ese sentido, haciendo a su vez una diferenciación, porque tenemos que resaltar ahí la diferencia, es que no todas las materias son de carácter obligatorio, algunas son de carácter optativo. En ese sentido, por ejemplo, en primer lugar surgen las orientaciones correspondientes en la Facultad de Agronomía, que son de carácter obligatorio para la Facultad de Ingeniería, para los ingenieros geógrafos. Y en ese sentido tenemos en guarismos, en números concretos, un total de 150 horas para materias obligatorias y tan solo 90 con materias opcionales para la carrera de Ingeniería Agronómica. Entonces tenemos una diferencia comparando en un 100% de 1924 horas para la carrera de Ingeniería Geográfica y tan solo 240 horas para la carrera de Ingeniería Agronómica, de los cuales 90 se refieren a materias opcionales. O sea, implica tan solo un 12%. Y aquí es importante recalcar que el ejercicio de la profesión se basa no solamente en el contenido técnico en la formación del profesional, sino también en la idoneidad técnica que se refiere, digamos, o que tiene como requisito el ejercicio de una carrera. Independientemente de la calidad de profesional, digamos, que se pueda arguir con referencia a la carrera de Ingeniería Agronómica, que nosotros no ponemos en duda, tenemos que detallar también en este caso que materias específicas que ellos tienen, que en esa facultad, en esa carrera, se tienen como materias optativas,
para, digamos, la carrera de ingeniería geográfica son materias principales. En ese sentido, lo que defendemos en este caso es la idoneidad técnica del profesional, y eso va a tener repercusión notoriamente si es que se encara, digamos, un proceso, digamos, de sanción y de promulgación de una ley en la cual se le incorpore en una profesión específica a profesionales que no tienen la idoneidad técnica al respecto. Entonces, esta es una cuestión seria, independientemente de las materias que ya se encuentran legisladas, por ejemplo, las regulaciones de honorarios, por ejemplo, que están ya legisladas a nivel nacional, diferencian perfectamente cuál es el ámbito de desempeño de cada profesional, ¿verdad? Y mientras el geógrafo se dedica a lo que es la medición desde una perspectiva técnica, porque nosotros incorporamos tecnología y ciencia a lo que es la formación del profesional, para la otra área es directamente una cuestión estrictamente instrumental. Entonces, esas son diferencias que creo tenemos que tomar en cuenta para asumir con responsabilidad social lo que es nuestro rol. Y en este caso, queda en manos del Congreso de la República darle la tónica técnica correspondiente. De lo contrario, en el día de mañana, haciendo una comparación grosera, porque una persona, por ejemplo, tenga dos o tres cursos de otra cantidad de horas específicas, por ejemplo, digamos, en auxilio, en materia de accidentes, ya va a querer pretender, digamos, desarrollar el ejercicio de la profesión de médico. ¿Cómo? ¿Hola? Que tenemos algunas interferencias en su conexión con internet. Ahora ya, se escucha mejor. Sí, ahora perfecto. le escuchamos bien. Sí, va redondeando. Sí, redondeando. Lo que nosotros pretendemos en este caso, que lo que la ley apruebe sea, digamos, un resultado, una cualificación técnica específica para el eventual profesional actuante. Y para eso nos basamos tanto en el perfil como en la comparación de las mallas curriculares y de las competencias que en las respectivas carreras se le da a cada materia, ¿verdad? En definitiva, de aprobarse algún tipo digamos, de reglamentación sin el miramiento técnico específico, esto va a dar pie al ejercicio, por ejemplo, de profesiones de parte de personas que no tienen el perfil ni el conocimiento acabado, ¿verdad? Y para eso quiero manifestar como una... Hola. Sí, ¿se escucha? Te escuchamos, profe. Sí, justamente lo que quiero redondear es el perfil técnico y la capacidad profesional del geógrafo. En ese sentido, tenemos un total de 1.924 horas en la carga horaria contra 240, lo cual habla, digamos, a las claras de lo que es la idoneidad técnica del ingeniero geógrafo para ejercer esa profesión, y en este caso, resaltar que otras carreras que no tienen la misma carga horaria y que no tienen el perfil y las competencias, lastimosamente no van a poder desarrollar con la misma suficiencia técnica la labor que se encomiende. En ese sentido, la responsabilidad social que surge es sumamente relevante. Entonces, bien, con eso, sí, le doy las gracias por la atención y que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Si no hay otra intervención más, yo creo que, y si algún colega quiere formular alguna pregunta a nuestros invitados, en ese marco vamos a conversar, o si no, vamos a ya despedir a nuestros invitados y nosotros vamos a quedar a deliberar. Permiso, senadora. Permiso, senadora. Ingeniero Marco Acosta, por esta. Solicito la palabra. 2 minutos. Pero no abra su ventana para que le podamos ver. Abra su ventana. Nosotros hablamos aquí y nos miramos. Sí. Buenos días, senadores. Gracias por este espacio, antes que nada. Y para hacer sencillo la cuestión, yo quiero hacer una breve a lo que está ocurriendo. Quiero hablarnos con todo respeto a esa noble profesión también, que es muy importante también para la República, pero hay una cuestión que es muy sencilla, que si bien es cierto se da la materia de topografía, es al solo efecto de interpretar los trabajos que hace el topógrafo, no para que lo pueda ejecutar. Es la misma cosa que también
nosotros dentro de nuestra materia, por decir, por dar química, no vamos a poder ser químicos, pero sí es para que podamos interpretar las combinaciones o lo que fuera, ¿verdad? Lo que tenga que ver con química, por decir. Y la misma cosa, o sea que acá lo que se pretende por un licenciado en enfermería, con todo respeto, ¿verdad? Y disculpe que lo nombre, ¿verdad? Por el solo hecho de ser licenciado por ley no puede realizar operaciones médicas. O un doctor, un médico, también tiene sus especialidades. O un periodista. Con todo respeto, nunca a Julio González Cabello se le vio haciendo noticiero, o a Carlos Trocha haciendo programa deportivo. Y eso nomás es la cuestión. Y por un malentendido de la materia, ¿verdad? Que dice que da topografía, por eso es que se quiere las ciencias geográficas. Y esta cuestión, por decir, en otros países, cuando dice luego topografía agrológica, para que no haya luego duda. Y la misma carga horaria es determinante en esto. El colegio en bachiller técnico mismo tiene mayor cantidad de horas cátedras en relación a lo que es la facultad. La facultad de arquitectura también da topografía, pero no por eso están habilitados a hacer los trabajos. Si se dan esas materias, es al solo efecto de interpretar los trabajos que hace el ingeniero en ciencia geográfica, el agrimensor o el topógrafo. Y es más, tenemos compañeros ingenieros agrónomos que estudiaron con nosotros en la Facultad de Ingeniería en Ciencia Geográfica para poder ejercer. Y ellos sencillamente pueden hacer lo mismo nomás. Convalidan la materia y hacen el curso de... ¿Para qué se va a complicar en cambiar una ley, en dejar un precedente muy feo, ¿verdad? Porque en otros países, o sea, si de ocurrir esto, de prosperar esto, no sé, por ley, evidentemente podría cambiarse la ley de la gravedad terrestre o algo así. Muchísimas gracias, distinguida senadora y distinguidos senadores presentes, por darnos esta oportunidad. Y como bien lo dijo el presidente de la JEPA, el ingeniero Luis Kessner, el bien más, un elemento del Estado de población, territorio, antes es la tierra. Y bueno, y ese recurso es tan importante que no podemos improvisar muchas cosas en estas cuestiones. Y el 100% de las decisiones del hombre tienen consecuencias geográficas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Enrique Riera, usted levantó la mano, compañero. Si es para preguntar algo a nuestros invitados y es con la presencia... Gracias, presidenta. Bueno, gracias a los invitados. Yo solo quería preguntarle a ambas profesiones. Evidentemente hay una disputa laboral por el mercado más allá de las formaciones, pero vamos a resolver después. Quiero preguntarle cuántos geógrafos hay y cuántos ingenieros agrónomos hay, ¿verdad? Porque el problema del Paraguay, como todos sabemos, es muy dramático. Hay 100.000 kilómetros más en papeles que en tierra y en algún momento dado eso se tiene que resolver, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarle a la JEPA cuántos geógrafos hay y a los ingenieros agrónomos cuántos son, porque creo que vamos a tener que reforzar ambas carreras si es que esto no se resuelve. Nada más por eso, presidenta, si pueden darnos un dato aproximado, no sé si saben exactamente, pero estamos hablando de mensurar todo el país, ¿verdad? Gracias, presidenta. Muchas gracias. 1.000 y 8.000. Quisiera intervenir. Por ingenieros agrónomos están matriculados 6.200 ingenieros agrónomos, más o menos, y de los cuales 30 por ahí se dedican a la profesión de la agrimensura. Quería nomás hablar sobre el punto anterior, que desde el 62, hace 50 años que venimos haciendo agrimensura en el país, no pasó nada. O sea, ahora se va a cambiar la ley, pero al revés. Eso nomás quería decir. 6.200 ingenieros agrónomos matriculados nosotros tenemos, senador. Muchas gracias, Víctor. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer a nuestros invitados. Si no, queremos agradecerles y nosotros vamos a deliberar. Evidentemente aquí es un tema de competencias y es una cuestión que tiene que ser analizada y analizada muy de fondo. Los ámbitos de competencias también están normados a través de la CINE, la Clasificación Internacional Normalizada de
de la educación. Y nosotros muchas veces eso no miramos. Yo me doy cuenta que hay ámbitos y muchas veces por marketing también se crean algunas carreras que tienen nombres, ¿verdad? Por ejemplo, la ingeniería tiene una clasificación clara en el ámbito internacional y en el Mercosur, que responde a cierto ámbito de las ciencias aplicadas basadas en la física. Y en ese marco, por ejemplo, la ingeniería comercial no es ingeniería, tendría que ser licenciatura en comercio. Pero por razones de marketing, como ser ingeniero atrae, y en este mercadeo de la formación y de las profesiones hay algunos nombres y también algunos roles que tenemos que revisar. Yo pienso que este es un debate interesante. Yo creo que nosotros vamos a analizarlo con el máximo respeto a las profesiones, mirando el ámbito de competencia de las profesiones. Y es cierto, hay muchas veces materias que se dan. Yo, por ejemplo, mi formación base también, aparte de ser maestra, soy psicóloga y estudié 2 años psicopatología. Tuve 2 materias, psicopatología 1 y psicopatología 2, y todos mis profesores fueron psiquiatras. Y di en total 160 horas de psicopatología en la formación de psicología, ¿verdad? Ahora, ¿eso para qué? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Eso es para que también yo actúe de psiquiatra y medique. El psicólogo no puede hacer eso. Hay competencias que se tienen que revisar, por supuesto que es un debate, y nosotros vamos a hacerlo con la máxima responsabilidad. Mirar incluso la educación comparada, porque nosotros entramos en un ámbito de lo que se llaman las acreditaciones de carrera, las acreditaciones de instituciones, pero les cuento que ese es un camino de futuro, y en el futuro van a ser acreditadas competencias, porque hay una interrelación, un nuevo reordenamiento de las ciencias, sobre todo de las ciencias de la Tierra, y en ese marco es que necesitamos revisar y mirar con visión de futuro. Así es que agradecemos mucho el interés que tienen, entendemos que es un debate y vamos a discutirlo en la comisión. Muchísimas gracias y le vamos a liberar a nuestros invitados por hoy. Quisiera hacer una precisión, senadora. ¿Cómo no? Quisiera hacer una precisión. Yo soy el ingeniero Carlos Cubilla, también de Ciencias Geográficas, y agradezco mucho el espacio y quiero aprovechar la oportunidad para hacer una precisión referente a los ámbitos que abarca tanto la topografía como la agrimensura, que aquí parece ser, se utiliza como una cosa muy similar, ¿verdad? Pero que son distintos, y fundamentalmente quiero señalar esa diferencia para aclarar un poco el punto donde justamente veo que hay cierta nubosidad, y específicamente en la explicación que muy bien hizo el ingeniero Coronel, el ingeniero agrónomo. Cuando hablamos de topografía, específicamente hablamos del relieve de la Tierra. Lo que queremos entonces cuando hacemos topografía es determinar, medir y representar el relieve del suelo. En cambio, cuando hablamos de la agrimensura, nos vamos a un tema mucho más específico, que es medir y representar los inmuebles, los derechos reales de las personas. Y eso es lo que fundamentalmente hace la diferencia. Cualquiera puede medir, no necesariamente tiene que ser un ingeniero agrónomo o un ingeniero geógrafo el que mide la tierra o el espacio que habita. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de agrimensura, hablamos que tenemos que afectar los derechos reales de las personas. Entonces, eso es lo que está en juego aquí fundamentalmente desde mi punto de vista, y es que es lo que quería señalar, porque estamos en una crisis justamente hablando todos los días sobre el tema catastral que se genera por la inscripción irregular de los inmuebles en un registro nacional.
Y justamente por las imperfecciones del sistema es que hace 50 años no hemos podido organizar ese aspecto en la República. Por lo menos organizar bien, ¿verdad? Y justamente uno de los fundamentos del por qué no se puede es porque no se le asigna, consideramos nosotros que no se le asigna al profesional idóneo en la materia para desarrollar esa tarea. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros en el Servicio Nacional de Catastro, lo que menos tenemos son justamente los especialistas en agrimensura, que es lo que nosotros fundamentalmente estudiamos en la carrera de Ciencias Geográficas, hoy Ingeniería Geográfica y Ambiental. Entonces, ya vemos nosotros las dificultades que se han desarrollado en los últimos 10 años, nomás para tener una idea general en el Servicio Nacional de Catastro, donde fundamentalmente la red el equipo de control, el equipo técnico de control, se desempeña entre ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, técnicos, ¿verdad? Que justamente por pretender saber utilizar un instrumento, porque en ambas profesiones, en ambas disciplinas se utilizan los mismos instrumentos para medir, para representar o para dibujar una computadora en el aspecto geomático. Son similares, pero los conceptos, los fundamentos de cada una de estas disciplinas son muy distintos. Entonces, quiero recalcar y remarcar, cuando hablamos de topografía, específicamente lo que habló el ingeniero Coronel, es justamente de eso se trata la parte de agronomía, es de determinar el relieve del suelo para su mejor aprovechamiento del suelo. Y lo que nosotros hacemos en la agrimensura, además de la topografía, es justamente entender y representar y describir y explicar los problemas que surgen al medir y representar los inmuebles, las propiedades y que representan los derechos reales de la persona. Entonces aquí está en juego, fundamentalmente desde mi forma de ver las cosas, y es lo que quiero llamar la atención, es lo que está en riesgo es la seguridad jurídica. De lo que necesitamos es poner orden a la seguridad jurídica. Desde ese ámbito es lo que yo ruego vuestra atención en este tema muy particular, que ciertamente es la primera vez que llega a una instancia de esta naturaleza la discusión, y enhorabuena, porque hacía falta hablar de este tema, que es un punto neurálgico del entuerto en que nos encontramos hoy, cuando hablamos de poseedores, de propietarios, de quién tiene mejor derecho, de qué es lo que pasó cuando un río se movió del lugar su curso, a quién le corresponde el suelo que dejó una bajante, o quién es el que pierde cuando hay una creciente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que necesitamos hablar un poco más cuando hablamos de la agrimensura. Entonces, es lo que quería señalar. Le agradezco mucho la atención. Sobre el punto, senadora, quisiera, con todo respeto al ingeniero Carlos Cubilla, decirle que nosotros damos a profundidad topografía. Es imposible para nosotros trabajar sin conocer el relieve del suelo, de todo el relieve, desde el más mínimo hasta para hacer todo, para hacer drenaje, para hacer riego, para hacer hidrología, para hacer terrazas. Y les doy una anécdota. El río Pelcomayo nunca entraba al agua hasta que un ingeniero agrónomo con una maestría en hidrología hizo el curso del río, y fue la primera vez que entró el agua en el río Pilcomayo. Les cuento nomás. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a profundidad el tema de relieve, el tema topográfico. Para nosotros es fundamental eso. Y el tema de la idoneidad y el tema de catastro es como decir que el Poder Judicial es corrupto por falta de idoneidad de los abogados. Acá hay un problema de corrupción en todos los ámbitos, señores. No es por falta de idoneidad. Catastro es un nido de corrupción porque el paraguayo, porque nuestros compueblanos somos corruptos, son corruptos los muchachos.
no sé, no va por el tema de idoneidad, es un problema de nuestra cultura de corrupción. Como decía alguna vez un político, la corrupción es un baile que se baila de a dos, y generalmente el cliente o la persona es la que hace. El catastro es un desastre por eso, no por falta de idoneidad. Yo pienso que tenemos que respetarnos un poquitito, señores, ya que hace 50 años nosotros estamos con el derecho legal de hacer y lo hacemos. Y les digo, no son muchos los ingenieros agrónomos que se dedican al tema de topografía, agrimensura. No vean en nosotros un enemigo, al contrario, vean un aliado. Nosotros tenemos directa relación con los productores, a diferencia de ustedes. Nosotros estamos en el campo, en toda la geografía nacional, y la idea sería trabajar juntos. O sea, ciertamente ustedes están preparados para otro estamento que nosotros. Nosotros hacemos deslindes de potrero, de parcela, de tablones, como nos farrean, pero ustedes están preparados para hacer límites distritales, límites departamentales, límites nacionales, límites continentales también. O sea, nosotros no estamos en eso, nosotros no entramos dentro de su malla curricular, nosotros le respetamos a ustedes en su ámbito de competencia, pero nosotros venimos haciendo este tema de la agrimensura y topografía desde se pierde en la bruma de los tiempos, desde que se empezaron a dividir la parcela. Es trabajo de los agrónomos medir. A la pucha, Pitágoras y Aristóteles eran agricultores también, y ellos trabajaban en la agrimensura. No somos competencia para ustedes, les cuento. Nosotros no somos, al contrario. Si trabajamos juntos, nosotros directamente, cosa que no es rentable ya, porque nosotros pues tenemos el problema siguiente: es tan amplia nuestra carrera que de repente nosotros nos encargamos desde la semilla del pasto, la pastura, el animal, hasta el frigorífico. Y nosotros tenemos que recurrir a los veterinarios para una parte de la producción. Ellos no pueden, por ejemplo, hablar de la clase del suelo, de cómo está la riqueza del suelo para hacer el forraje adecuado, ni tampoco para realizar la fórmula de los balanceados. Somos nosotros, pero nosotros no nos podemos meter en la parte súper técnica, que es cómo funciona un organismo. O sea, tenemos también sanidad animal, nutrición, pero no es nuestra competencia. Eso resulta claro, ingeniero, eso resulta claro, que hay cuestiones nucleares de cada profesión. Aquí lo que están en discusión son algunos límites y algunas especificaciones. Le agradecemos mucho su intervención, pero nosotros queremos cerrar esta parte y deliberar nosotros en la comisión y analizar los informes, analizar, y si es necesario postergar nuestro dictamen hasta cuando tengamos más información. Agradecemos mucho la presencia de ustedes, yo creo que ha sido clave, ¿verdad? Todos han tenido la posibilidad de exponer. Este es un debate no solamente aquí, es en muchas partes. Las ciencias de la Tierra tienen marcaciones nuevas y surgen nuevos desafíos, así es que vamos a seguir conversando. Les agradecemos mucho, apreciados invitados, y déjenos deliberar en la comisión. Permiso, senadora, una pequeña precisión nomás, si me permiten. Cortito. Sí, adelante. Sí, solamente al respecto de lo que dijo el compañero ingeniero agrónomo. El acápite de este proyecto de ley, claramente el acápite dice: regula el ejercicio de la agrimensura. No dice de la topografía, ni de la nutrición animal, ni de nada, con todo el respeto que se merecen todos. Nosotros estamos analizando un proyecto de ley que va a regular el ejercicio de la agrimensura. Y de agrimensura, en la malla curricular de la ingeniería agronómica no tienen nada, absolutamente nada, solamente tienen topografía. Eso nomás quería precisar, senadora, con todo respeto, y disculpen la interrupción. Muchas gracias.
Yo creo que ya se ha expresado suficiente. Damos gracias por la presencia y agradecemos que nos hayan ilustrado las perspectivas. Nosotros vamos a discutir este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora, por la oportunidad. Gracias, senador. Gracias, Muchas senador. gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos en contacto. Dale, estamos para cualquier consulta. A las órdenes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Compañeros, es un tema que amerita un análisis técnico. Aquí se trata de ámbitos de competencia. Hay que mirar en verdad desde la cápite de la ley, ¿verdad? Y yo creo que vamos a debatir. Pide la palabra Tonia Puril. Adelante, compañero. Gracias, presidenta. Simplemente para preguntar, consultar con nuestro equipo asesor de técnicos, ¿a quién hicimos los pedidos de pareceres? ¿A qué instituciones hicimos los pedidos de pareceres? Y si ya tenemos alguna de las respuestas de estas instituciones. Eso es todo. Senador, no logramos hacer ninguna porque es un proyecto que entró recién el jueves pasado. Hace 8 días, entonces, pero tenemos las notas que ellos remitieron, ¿verdad? La JEPA remitió notas y ellos sí enviaron un paquete, en realidad, enviaron al correo este viernes un paquete de notas e incluyen unos informes que ellos hicieron del Ministerio de Obras Públicas, del MEC, y donde muestran la malla curricular. Ahí está en el otro también. Hay varios documentos. Sería bueno para plantear perdón, no quiero, si me permite la presidenta. Sí, solamente sería bueno plantear, ¿verdad? Un pedido de un parecer a los decanos de las instituciones educativas terciarias, ¿verdad? También a la propia asesoría jurídica de la Dirección General de Catastro, ¿verdad? También nos gustaría tener un parecer acerca de... Simplemente, o sea, sabemos que no es vinculante, ¿verdad? Pero necesitamos saber y tener una opinión jurídica, sobre todo, de qué ellos piensan, ¿verdad? Porque la idea no es perjudicarle a nadie, sino que tratar de hacer que esta ley sea eficiente en lo que intenta hacer, ¿verdad? Que es regular. Eso nomás, presidenta. Senador, yo creo que ante eso el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA ya mandó una nota. Ya ha mandado hoy una nota. Yo creo que tenemos tiempo. Esta es una ley que entró recién. Podemos tomarnos el tiempo para analizar, a no ser que pidan ya otra vez a tambor batiente un tratamiento, pero nosotros podemos postergar nuestro dictamen hasta informarnos bien. Yo particularmente ya tengo mi opinión respecto a esto, porque en verdad yo creo que hay que tratar de ordenar los ámbitos de competencias de las diferentes profesiones, y en el ámbito de las ciencias de la Tierra hay un debate sin duda, y hay nuevas ciencias que antes no existían. Hoy por hoy, como dice Morim, hay nuevas ciencias en la Tierra y necesitamos demarcar. Las demarcaciones de los ámbitos de la ciencia también se vuelven mucho más difusas porque hay una interrelación, y la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad está presente. Eso no quiere decir que a todas las profesiones vamos a poner los mismos roles. Lo que tenemos que trabajar en el tema de los perfiles de rasgos profesionales tienen que ser las cuestiones nucleares y poner el ojo en aquellas que son más difusas. Aquí hay un debate sin duda, y podemos, siguiendo la idea del senador Apuril, pedir formalmente esas posiciones, preparar las notas, mandar a los gremios, a las instituciones formadoras, también al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Catastro, y después tomarnos el tiempo para volver a reflexionar al respecto. Ana Cristaldo. Sí, senadora, quería avisar que este proyecto tampoco fue girado a la Comisión de Obras Públicas, y
Nosotros habíamos hablado de eso con Richard, que creíamos importante que también esa comisión la estudie. Vamos a pedirle al presidente de Obras Públicas que pida este jueves. Este jueves no tenemos, en la próxima sesión. Buena semana. Sí. Enrique Riera. Gracias, presidenta. Bueno, yo también creo que no hay apuro. Yo veo claramente una disputa del mercado laboral legítima, pero nuestro interés siempre es nacional. Por eso pregunté cuántos son, ¿verdad? Porque hay una discusión, como vos decías, presidenta, pero no solamente en el ámbito de las carreras, en la interdisciplina y todo ese tema, la ciencia de la tierra, que también es cierto, sino porque a mí me tocó, como vengo diciendo mucho, trabajar 4 años en este tema. Y nosotros llegamos a esa conclusión que para el proceso que se necesita es posible y hay que pensar con criterios nacionales y no llegar a la especialización cuando no hay suficientes especialistas, ¿verdad? Es como si nosotros, no sé, le obligáramos a los escribanos a que solamente pueden hacer la minuta a los abogados, porque si no, no pueden hacer la escritura pública. Y en la práctica, como hay pocos escribanos, pero hay miles de abogados, entonces trabajamos juntos. Cuando haya que titular algo, le pasamos a los escribanos y viceversa, ¿verdad? Pero en este caso particular, la formación general era de los agrónomos, por eso son 6.000, ¿verdad? Y los geógrafos arrancaron después. Y el problema es que no está suficientemente desarrollada como para atender la demanda que vamos a tener. Entonces, ¿quién dice que vamos a tener demanda, Enrique? ¿Por qué dice que va a haber demanda? No, digo yo demanda. Los geógrafos tienen un ámbito muy específico de su formación y le vamos a sacar otra vez eso para dar a los agrónomos. No le vamos a sacar. Yo tengo énfasis, sí. Yo tengo ya mi posición tomada también, ¿verdad? Yo creo que, te voy a decir más, hay arquitectos que están haciendo mensura, podemos discutir si tienen o no tienen las competencias, pero en este momento, en mi opinión, el Estado debería estar no tan cerca de las actividades privadas, pero es una opinión personal. Y además, yo conozco ingenieros agrónomos que han hecho mensuras impecables, ¿verdad? O sea, ellos tienen una formación general y dentro de eso es la específica, y los otros tienen una formación específica y no tienen una visión general. Pero la pregunta es, ¿pueden o no pueden hacer mensuras ambos? Yo creo que sí, ¿verdad? Como un médico que después se convierte en especialista y entonces, porque es hematólogo, no me puede decir si estoy enfermo o no, ¿verdad? O sea, la mensura por sí no tiene una formación demasiado específica, lo puede hacer los profesionales que están capacitados para ello, y es más un problema de orden práctico que de orden académico. A mí lo que me preocupa es cerrar solamente eso de los geógrafos y dejar a un montón de gente fuera de esta circunstancia, cuando que hace 50 años se está haciendo igual, como decía ese ingeniero, ¿verdad? O sea, pero es una opinión personal, quizás no va a ser la primera ni la última vez que pueda salir un dictamen, digamos, partido, ¿verdad? Entonces, nos respetamos siempre, pero es razonable lo que plantea Tony, ¿verdad? Preguntarle a los ingenieros agrónomos, pues yo no creo que este asunto de las horas cátedra y la necesidad de cerrarse o de apuntar solamente a un sector. Ahora, a mí una cosa nomás, Enrique, me hace ruido. Una cosa nomás me hace ruido. Este es un proyecto trabajado desde la Facultad de Ciencias Geográficas. ¿Verdad? Sí. Trabajan y en el día del tratamiento un diputado que es ingeniero agrónomo agrega ingeniería agronómica. Está bien, Blanca, pero es legítimo. O sea, acordate la discusión que tuvimos con los biólogos y los bioquímicos, ¿verdad? También casi se mataron por este asunto cuando se sacó la ley del biólogo, y al final con apoyo de todos los médicos sacamos, ¿verdad? Porque creo que el que puede lo más puede lo menos, pero a lo mejor me traiciona mi mentalidad jurídica, ¿verdad? Y a mí mi mentalidad práctica, quiero decir, ligada al conocimiento y al respeto de la ciencia. Yo estudié psicopatología con los mejores psiquiatras, pero no por eso, por 2 materias, 2 años, en el tercero y en el cuarto se da psicopatología, 2 veces a la semana en la Facultad de Filosofía. Y no por eso, al terminar psicopatología, yo puedo medicar ni puedo ser psiquiatra. Voy a ser siempre psicóloga. O sea, estudio porque eso tengo que saber dentro del marco general de mi formación. Pero mi ámbito específico es otra. Yo creo que hay un debate, hay líneas. Espectacular el debate, pero yo creo sinceramente que es inconstitucional restringir la posibilidad de gente que está formada a hacer un trabajo que se puede, ¿verdad? Podemos discutir mucho de esto y es muy apasionante, como decimos, si los arquitectos, los constructores
si los abogados y los estudiantes de Derecho, porque de cuarto curso, por ejemplo, vos sos procurador, no podés firmar los escritos todavía, pero ya podés ir al tribunal, presentar papeles y firmar con una escriba, con un abogado. Lo mismo sucede con los constructores, el ingeniero y el arquitecto. Pueden o no pueden hacer una casa, y claro que sí tienen la formación y la competencia, pero no se le puede restringir por ley que solamente los arquitectos hagan una casa, ¿verdad? Porque en la práctica no es así. Esa es nomás una visión más incluyente que tengo yo. Y que en no, lo que pasa es que hay cuestiones específicas. Lo que el arquitecto no puede es firmar la estructura, pero el arquitecto puede hacer la casa, de hecho lo hace. Claro, y es hay lo que pasa. Es apasionante. Sí, yo creo que vamos a seguir hablando. El tema de Esperanza me pidió la palabra. Compañera, tiene usted la palabra. Yo te puedo firmar si querés tu estructura. Gracias, Presidenta. Sí, en realidad es este debate de las competencias y la especialización como una necesidad del mercado profesional es real, ¿verdad? Se dan, pero hay que también tener en cuenta la evolución de las profesiones. Voy a poner los ejemplos de medicina porque conozco un poco más. Hace 15, 20 años atrás, los médicos cirujanos hacían cursos para el uso de equipamientos tecnológicos, ¿verdad? O sea, el endoscopista, ¿verdad? Hacía un curso de endoscopía, que era un curso de posgrado, y entonces el cirujano que hacía el curso era el que hacía las endoscopías. Y bueno, y durante mucho tiempo empezó la disputa entre si tenían que ser cirujanos o tenían que ser gastroenterólogos los que hagan. Y después resultó que cualquiera de los dos podía hacer el curso y ser endoscopista. 20 años después, la mayoría de los cirujanos hace endoscopía como parte de su entrenamiento médico. Y bueno, y así como hace también una ecocardio o así como hace una ecografía. Antes habían ecografistas, ahora un ginecólogo hace una ecografía. Y eso es parte de su formación profesional y de su capacidad de diagnóstico, etc. Pero cuando necesita que alguien firme el diagnóstico, ¿verdad? De una tomografía o de lo que sea, se pide que el radiólogo certifique que eso que está allí es un tumor sólido. Por más así que la mayoría de los médicos generales miramos una tomografía y podemos o no interpretarla, ¿verdad? Entonces hay toda esa discusión, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención de este caso en particular, que dicho por los propios agrónomos, hay 30 personas de 6.000. 30 de 6.000, o sea que vamos a cambiar una ley por 30. Ahí es donde no me cierra, ¿verdad? Y el tema de la especialización y la especificidad. O sea, yo por lo menos me da la impresión que los agrimensores, los topógrafos, no sé al final cómo es la nomenclatura, tienen la especificidad para poder hacer el trabajo técnico competente. Y los ingenieros agrónomos tienen una visión más amplia probablemente porque hacen muchas cosas. Es lo mismo que el médico general y el médico especialista en una cuestión. Y no porque una persona pueda, digamos, de alguna manera interpretar o hacer el trabajo, tiene la especificidad. Y eso se fue dando, me parece que con el tiempo. Probablemente la ley de los agrónomos, que no sé, es del 80, algo así, no me recuerdo exactamente qué fecha, estamos en el 2021. Y del 80 al 2021, antes también los médicos generales hasta hacían preparados magistrales. En la época de mi papá, porque mi papá era químico farmacéutico, mi papá hacía las fórmulas magistrales, se preparaba en la farmacia, él se le mandaba una receta y él hacía de industria farmacéutica, por decir, haciendo una analogía, ¿verdad? Y se preparaban y eran los químicos los que hacían en su pequeño laboratorio que tenía detrás de la farmacia, ¿verdad?
y mezclaban medicamentos y hacían pastas y hacían, probablemente inyectables son los que no llegaron a hacer, pero se llegaba a hacer una serie de cosas. Hoy ya no es pensable que alguna farmacia haga, excepto la magistral, esta que para mí es una gran estafa, entre paréntesis, un gran negocio, ¿verdad? Pero hoy hay, ¿por qué? Porque avanzó el control técnico, avanzaron las cosas, ¿verdad? Entonces, sin tomar un juicio de valor hacia un lado u otro, Presidenta, yo lo que pediría es, así como dijo el senador Apurí, tomemos toda la información de los afectados directamente y miremos un poco el Mercosur, por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo está hoy este tema regido en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Chile? Veamos cómo funciona allí, cómo ve esto el Mercosur, ¿verdad? Porque a veces estamos en un proceso de cambio de paradigma de una profesión que hoy hace esto y mañana deja de hacer para hacer otra cosa. Antes el contador era un bachiller, el contador era un profesional bachiller, terminaba el colegio, la magisterio era bachiller. Mi hermana es maestra y ella fue todavía de las maestras que lo hicieron como parte del bachillerato. Después ella hizo otros estudios posteriores, pero ella fue maestra al terminar el sexto curso del colegio. Y había contadores que terminaban y eran contadores, ¿verdad? Y después vino la carrera, digamos, de posgrado, lo cual no quiere decir que los otros contadores no sean desechados, pero son superados por una etapa de crecimiento del conocimiento y del desarrollo, digamos, de las profesiones, ¿verdad? Entonces, Presidenta, yo coincido en que es un tema complejo, es un tema que afecta intereses, que hay disputa de intereses, pero tendríamos que tener toda la información para poder tomar una decisión lo más correctamente posible y con la fundamentación técnica, que es la que nos corresponde a nosotros hacerlo desde esta comisión, ¿verdad? Pero quería nomás poner esto porque nosotros en medicina tenemos muchísimas disputas. Acá vinieron la disputa entre los médicos que hacen estética y los odontólogos que hacen estética, y hay una pelea feroz entre ellos también. ¿Y por qué? Porque algunos países van avanzando y otros no, pero a primera fase pareciera que si hay 30 personas de 6.000, pareciera más que son algunos agrónomos que han desarrollado las capacidades porque habrán hecho cursos, etcétera, no precisamente que la agronomía le dé las competencias, porque si no tendríamos 2.000 por lo menos agrónomos haciendo esto, ¿verdad? O a lo mejor no les interesa económicamente, no sé cuál será, pero no sé si cambiar una ley por 30 de 6.000, ¿verdad? Ahí es donde se me confunden un poco las cosas, pero más allá de eso, yo apoyo la postergación y que busquemos toda la información, tanto a nivel nacional como a nivel del marco, por lo menos de Mercosur, para ver cómo se está resolviendo este tema en la región. Gracias, Presidente. Muchas gracias, senadora. Yo quiero encargar a nuestras asesoras que hagan un paréntesis en la tarea que le dimos y nos busquen la información respecto a la formación en este tema en las universidades más relevantes del Mercosur, por lo menos, ¿verdad? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile y la Universidad de San Paulo. Con que tengamos esas tres referencias, o Campina, esas son las mejores de Latinoamérica, cómo ellos resuelven el tema. Aquí, por ejemplo, uno de ellos escribió que en Buenos Aires la agrimensura es una cuestión absolutamente diferente de la agronomía. ¿Cómo es en verdad? Sería bueno ver un poco esa información, tener más informaciones y vamos, por otra parte, Ana, pedir más información a los sectores, proponer por favor, pasarme en el chat a quienes le vamos a mandar la nota para poder pedir más informaciones y postergar el dictamen. Yo también estoy por la postergación del dictamen.
Sí, senadora. ¿Otro tema? No tenemos otro tema hoy, ¿verdad? En asuntos varios, con relación al premio, a los premios nacionales, tenemos que la ley del Premio Nacional de Música ya establece que en julio se conforma el jurado. Entonces tenemos que decidirse ahora si se convoca o no. Literatura se tendría que convocar en agosto, pero el 31 de agosto también está planteado que tiene que conformarse ese jurado. Así que son dos premios que tenemos este año. Ambos premios complicadillos. Sí, yo ya tengo también aquella tarea que me dieron sobre, ya les voy a enviar el cuadro comparativo a la comisión para que puedan después poner a consideración de los miembros. ¿Y por qué no mandas el cuadro y metemos en la agenda de la próxima sesión? En verdad, en la próxima sesión recibimos halcones. Recuerden que en la próxima sesión recibimos halcones. Entonces, en la sesión siguiente a esta, o sea, de hoy en 2 semanas, vamos a entrar de lleno en ese tema. Sin problema. Yo ahora me pongo a enviar eso al grupo. Seguramente con el WhatsApp van a poder abrir igual el Word. Ya está hecho el cuadro comparativo. Con la sugerencia. Senadora, perdón, ¿la reunión con el CONES no es el 12 o quedó para el 5? El 12 es. Ah, es el 12. Entonces, en la próxima sesión vamos a hacer esto, Tony. La reunión del CONES es el 12. Entonces, esta sesión, en la próxima ya vemos y nos abocamos a tomar la decisión respecto a los premios. ¿Les parece? Bueno, senadora. Perfecto. Si no hay otro tema que tratar, entonces, muchísimas gracias, compañeros, por su atención y su presencia siempre puntual. Mi agradecimiento especial a nuestras asesoras, Educación, Cultura, a Ana. La madre de Richard está internada, por eso él no está acompañando a su madre y le deseamos que se recupere pronto. Muchas gracias, compañeros, que tengan un buen día. Buen día. Hasta luego, gracias. Pronta mejoría. Hasta luego. Hasta luego, gracias.